Vamos acabando el mes, día 28 de febrero, miércoles, mitad de semana, la primera emisión de TVC Noticias. María Mercedes, buen día. ¿Cómo estás, Robert? Mañana de miércoles, mitad de semana, muy buenos días a todos quienes se unen a nuestra señal para informarse. Aquí estamos listos con la información, siempre con lo más destacado. Hora de desayuno, hora de deportes, que sea realmente productivo este día. Que manejen también con precaución. En Quito hay cielo parcialmente nublado, en otros lados también está bastante fuerte la neblina, así que muchísima precaución con estos temas. Alias Invisible sería el hombre que planificó el asesinato de Fernando Villavicencio. Recordemos, la orden salió desde la cárcel de La Tacunga, es lo que han dicho las autoridades. Carlos Edwin Angulo y otras 5 personas más enfrentan este proceso. El proceso por el crimen del ex presidenciable. Este martes se desarrolló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Le contamos. La diligencia se desarrolló este martes en el Complejo Judicial Norte de Quito. Y es que después de 3 intentos fallidos, finalmente se realizó la diligencia de evaluación y preparatoria de juicio contra las 6 personas acusadas de participar en el magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Fiscalía detalló cómo se habría planificado el crimen. Carlos Edwin Angulo, alias Invisible, de la facción de los Lobos, habría sido el hombre que dio la orden de asesinar al entonces candidato el pasado 9 de agosto de 2023. Angulo se encontraba en su celda, en el ala de máxima seguridad de la cárcel de Cotopaxi. Es decir, la orden de asesinar al presidenciable salió desde prisión. Angulo habría escrito a Johan Castillo, alias Ito, el hombre que disparó contra la cabeza de Villavicencio. Así es, lamentablemente este señor Angulo es un autor mediato. Alguien le contrató a él para que a su vez busque a los sicarios para que asesinaran a Fernando. Este señor es una clave fundamental en el proceso para llegar a los autores intelectuales, ¿no? Entre los procesados también está alias Laura, quien habría colaborado con la logística para asesinar a Villavicencio, mientras que Eric R., Víctor F., Alexandra Che y Oscar F. fueron acusados como cómplices del asesinato. Ellos se habrían dedicado a actividades de vigilancia y planificación. En la audiencia se resolvió extinguir la acción penal sobre 7 procesados que fueron asesinados en cárceles de Quito y Guayaquil en octubre de 2023. La diligencia fue suspendida. Se espera su reinstalación este miércoles. Las investigaciones avanzan, pues aún no se ha podido identificar al autor intelectual, informó Marilyn Jaramillo. Y en otro tema, la Corte Nacional de Justicia, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer sobre el pedido oficial de extradición de Hernán Luque Lecaro desde Argentina. Luque Lecaro es procesado en nuestro país por el presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso Encuentro. Hernán Luque Lecaro, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva, es prófugo de la justicia ecuatoriana desde el pasado 24 de noviembre del 2023, luego que la Fiscalía le señalara como parte de delincuencia organizada en el caso Encuentro, que aparentemente operaba en Ban Ecuador, CENEL, Servicio Nacional de Aduanas y FLOPEP. Ahí también es procesado Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso. En este contexto, la Corte Nacional de Justicia informó sobre la solicitud formal de la extradición desde Argentina de Luque, correspondiendo a la Cancillería ecuatoriana gestionar el pedido de manera expedita. Esto en respuesta a la canciller Gabriela Sommerfield, quien horas antes manifestó que la Corte no había realizado la diligencia correspondiente con esa Secretaría de Estado para proceder con la extradición, informó Héctor Romero. Este miércoles el Pleno de la Asamblea Nacional llevará a cabo el juicio político en contra del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, y el actual vocal, Fausto Murillo, quien podrían ser censurados. ¿Cómo votarán? Pues vamos a ver qué y cómo se mueven las bancadas del Legislativo. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, y el actual vocal, Fausto Murillo, enfrentarán este miércoles un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, en el cual se analizarán varias acusaciones contra los implicados. Está el tráfico de influencias, también está la responsabilidad de la no entrega de la obra que es la reconstrucción del Palacio de Justicia de Puerto Viejo, el asunto del incumplimiento de la homologación salarial, así como también la rogación de funciones. Para llevar a cabo la censura y destitución se requieren 92 votos.
La bancada más numerosa es la del correísmo, la cual asegura que ambos implicados incumplieron sus funciones. Hemos evidenciado, sí, en el curso del juicio político que la crisis del sistema de justicia tiene responsables y que independientemente o adicionalmente a lo que incluye el tema de los audios y demás, que es el motivo del juicio político, hay responsabilidades claras en esos vocales. ADN aún no ha decantado su decisión, pero varios legisladores oficialistas creen que las pruebas presentadas son incuestionables. Yo creo que en el primer tema de Morillo, más bien, hay un tema que se está siguiendo a través de Fiscalía, hay unos audios, hay varias investigaciones ya preestablecidas. No todos en la Asamblea comparten esta visión. Lucio Gutiérrez y otros legisladores independientes adelantaron que votarán en contra de la censura del actual vocal Fausto Murillo. Hay detrás de eso una aparente maniobra política para apoderarse del Consejo de la Judicatura, en vista de que próximamente se van a elegir a nuevos jueces. Es una maniobra del Partido Social Cristiano, eso está clarísimo. El Partido Social Cristiano rechazó este señalamiento e indicó que los juicios políticos se sustentan con pruebas y no con suposiciones. Son simplemente falacias, son simplemente calumnias que buscan defender a Murillo, y hay que decirlo con claridad. Seguramente hay que trasladarle la pregunta por qué están defendiendo a quien abiertamente ha sido acusado y en el trámite se ha justificado que traficó influencias. Construye, por su parte, aún no decide su voto, pero teme que ciertos sectores políticos quieran tomarse el Consejo de la Judicatura. Informó Álvaro Terán. Mientras tanto, el accidentado tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal motivó al correísmo a evaluar la viabilidad del acuerdo legislativo firmado al inicio de este nuevo periodo con el Partido Social Cristiano y la bancada oficialista ADN. ¿Cuál será el futuro del pacto? Se lo contamos. En los pasillos de la Asamblea Nacional corre el rumor de una posible fractura en la alianza legislativa que mantiene la bancada de Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el oficialismo. Este distanciamiento se habría producido tras la accidentada votación de las reformas al COIP. Sin embargo, y a pesar de las diferencias, el correísmo no ha oficializado una ruptura, aunque sí una inconformidad con el tratamiento que recibió el proyecto de reformas impulsado por su bancada. Cuando tomamos una decisión política alrededor de la burla que le significó el Pleno de la Asamblea Nacional al país respecto al tema de seguridad, ahora resulta que se rompe los acercamientos. En nuestro caso, seguiremos manteniendo una ruptura total del acuerdo, ya que las diferencias entre bancadas no deben comprometer la aprobación de proyectos necesarios para el país. Están en su facultad y en su derecho de reunirse y hablar acerca de lo que ellos creen o no conveniente para su bancada, pero nosotros como ADN estamos firmes en recordar que nuestra agenda no es la impunidad, y cuando nosotros tenemos líneas rojas y puntos claros, lo haremos saber en el Pleno con nuestro voto. El Partido Social Cristiano asegura que las diferencias entre bancadas no son insalvables y que aún existe una agenda de interés común con las fuerzas políticas de ADN y el correísmo. Nosotros no podemos, en un momento gravísimo como vive el Ecuador, de crisis económica, de inseguridad, y etcétera, cerrarnos al diálogo con otras bancadas. No, estamos totalmente abiertos al mismo, siempre y cuando de forma frontal, respetuosa, tolerante, con argumentos y con ideas, se traten aquellas cosas que el pueblo ecuatoriano está esperando. La votación del juicio político en contra de los vocales de la Judicatura y el procesamiento de la nueva ley de turismo pondrán a prueba la continuidad de este pacto que aprobó 4 leyes económicas urgentes. Informó Álvaro Terán. 7:05 en la mañana, recomendaciones para mejorar el concurso de jueces para la renovación de la Corte Nacional de Justicia se hacen públicas. Se espera que el Consejo de la Judicatura las acoja de cara a reiniciarse este proceso. Son al menos 10 jueces que necesita la Corte Nacional de Justicia. El concurso que seguía para esta designación fue declarado nulo por varias inconsistencias. Ahora se considera un momento clave para que el reglamento se modifique. El Consejo de la Judicatura no ha entendido que tiene la legitimidad, que tiene las atribuciones para definir qué tipo de jueces necesita hoy el Ecuador.
Abogados plantean al menos 4 sugerencias. La primera sería experiencia de quienes vayan a presidir la Corte. La segunda es que quienes concursen no solo procedan de la carrera judicial, sino también de la academia y abogados de libre ejercicio. Además, se propone que la postulación llegue con respaldo de organizaciones de la sociedad civil, como universidades, por ejemplo, que los comités de selección sean conformados por expertos del exterior, y que sobre todo cada aspirante a juez nacional entregue declaraciones juramentadas de sus patrimonios personales y familiares. Significa aprovechar este momento para hacer un cambio importante en Corte Nacional. Y no nos olvidemos, y esto para la ciudadanía, la Corte Nacional de Justicia es el tribunal de máxima instancia y sus decisiones irradian a todo el sistema. Terrible que fue el caso Metástasis, creo que es imperativo que tengamos una Corte de Justicia del primer nivel. Dentro de la Judicatura, quien ha considerado la necesidad de una reforma al reglamento como una acción prioritaria y urgente es la vocal Solanda Goyes, quien se incorpora al Pleno del Consejo como principal tras reemplazar a Javier Muñoz. Informó Valeria Navarro. La Armada de Ecuador y Estados Unidos se reunieron en y fortalecer los ya existentes para combatir al narcotráfico y también al crimen organizado transnacional. Compartimos los detalles de la cita a continuación. La Armada del Ecuador y la Armada de los Estados Unidos de América se reunieron en Quito para formalizar convenios que permitan combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional con las unidades navales. Con este encuentro se dio por inaugurada la 5ª edición del Maritime Staff Talk, que terminará el 29 de febrero con la firma y oficialización de acuerdos. Recordemos que estos nuevos convenios son estrictamente reservados, pero eso sí, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos. Se analizarán las actividades ilícitas en el mar como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el narcotráfico por vía marítima, el asalto a embarcaciones y robo de motores fuera de borda, el tráfico ilegal de combustible, el transporte ilegal de mercancías, el tráfico ilegal de personas y la contaminación del ambiente marino costero y desastres. En el año 2023, la Armada del Ecuador incautó 26.7 toneladas de droga en espacios marítimos jurisdiccionales. Dada la ubicación geográfica del Ecuador, con extensos espacios marítimos jurisdiccionales, la formalización de acuerdos bilaterales permiten desarrollar estrategias combinadas para abordar desafíos como la pesca ilegal, la protección del medio ambiente y la seguridad de las rutas de navegación en el Pacífico Central ecuatoriano. Alrededor de unas 70 personas estuvieron presentes en la reunión de este martes, entre ellos de la delegación norteamericana, los almirantes James Aiken, comandante de la flota de Estados Unidos, y Andrew Sugimoto, comandante de los guardacostas estadounidenses. Por parte de Ecuador representó el almirante Miguel Córdoba Chehab, comandante general de la Armada. Se espera que estos acuerdos permitan fortalecer el dominio del entorno marítimo, la vigilancia, la reacción y la intercepción de las unidades navales ante amenazas de actividades ilícitas, informó Mía Sabeli Carrera. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, volvió a ratificar que no pactará con criminales, al tiempo que agradeció a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por responder al llamado y enfrentar al crimen organizado. Lo hizo en la conmemoración de los 195 años de la batalla de Tarqui y el Día del Ejército Ecuatoriano. Campo de Marte, de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, noroccidente de Quito. Escenario escogido para conmemorar los 195 años de la batalla de Tarqui y Día del Ejército Ecuatoriano. Acto castrense en el cual el presidente Daniel Noboa hizo referencia a los días difíciles que atravesamos los ecuatorianos por la inseguridad. Quiero agradecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional la respuesta valiente, firme y efectiva que han dado al mandato del decreto 111. Esta batalla que estamos luchando es tan importante y trascendente como fue la batalla de Tarqui, y podemos decir a la ciudadanía que estamos respondiendo a este gran reto y estamos bajando los índices de muertes violentas, hemos controlado las cárceles y estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos. El jefe de Estado destacó que a pesar de existir inconvenientes, están dispuestos a seguir adelante. El desafío que tenemos en materia de seguridad es enorme y los recursos son limitados. Pero aquí hay un gobierno firme que no pacta con criminales y que libra estas batallas con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para conseguir que no falte nada para esta gesta que se libra en estos días.
Fuerzas Armadas demandando el apoyo de todos los poderes del Estado. Del Poder Legislativo, para que las Fuerzas Armadas dispongan del marco legal y normativo que permita y posibilite no solo el empleo eficiente de los soldados en cualquier tipo de operaciones, sino el potenciar en cada uno de los miembros de la institución su permanencia en la misma. De la función judicial, pues es necesario que se comprendan las especificidades de la milicia para que las resoluciones o dictámenes que se emitan no afecten la disciplina, subordinación y jerarquización, pilares de la institución militar. Comprometiendo a cada uno de los uniformados. Soldados victoriosos que enfrentaron una pandemia, que estuvieron junto a su pueblo para afrontar y vencer las secuelas del terremoto del 2016 y que en estos momentos se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional para devolverle la paz. No desmayaremos en nuestro propósito de vencer a los enemigos de la seguridad y el desarrollo de todos los ecuatorianos. Como muestra de respaldo entregaron al primer mandatario el bastón de mando, informó Héctor Romero. 7:00 de la mañana con 17 minutos, momento de contarles que el Consejo Nacional Electoral convocó de manera oficial a la consulta popular y al referéndum que se llevará a cabo el próximo 21 de abril. Las organizaciones políticas que deseen inscribirse para la campaña por el sí o el no deberán inscribirse hasta el 4 de marzo, pues la campaña, recordemos, se desarrollará del 7 al 18 de abril. El 19 y el 20 se declarará ley seca. Las personas privadas de la libertad que no tengan sentencia condenatoria también podrán pronunciarse en las urnas. Es tiempo de contarles que la bancada legislativa de Construye anunció su respaldo a la consulta popular impulsada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Este bloque político aseguró que participará formalmente en la campaña por el sí. Construye se convirtió en la primera bancada legislativa no oficialista en apoyar la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa. Los legisladores señalaron que este plebiscito incluye varias propuestas que son de su interés. Estamos por el sí, en especial en estas 3 preguntas que son vitales para el país, tanto la extradición como el trabajo por horas y la extinción de dominio. Estas propuestas fueron parte de nuestro plan legislativo y fueron también propuestas por Fernando Villavicencio en vida. Tras este anuncio, la bancada de Construye buscará ser incluida en la campaña por el sí en la consulta. Lo haremos de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la legalidad y pues estaremos presentes en la campaña activamente. Al Partido Social Cristiano aún le restan definir ciertos detalles, sin embargo indicó que también respaldará la consulta de Noboa. Que recoge 2 temas planteados por la bancada social cristiana: el eliminar la prohibición del arbitraje internacional, lo cual, una vez que sea aprobada, verdaderamente va a generar condiciones para que venga inversión extranjera que tanta falta le hace al país, y por otro lado, la enmienda que va a eliminar la prohibición constitucional de la contratación por hora. El próximo 21 de abril, los ecuatorianos decidirán con respecto a 6 reformas legales y 4 enmiendas constitucionales sobre diversos temas de seguridad, justicia y economía. Informó Álvaro Terán. La Procuraduría General del Estado informó que Ecuador recibió el pago de $6 millones por parte de la empresa estadounidense Worley Parsons, esto tras una orden de un tribunal arbitral bajo el concepto de honorarios. La decisión, que favorece al país, se dio luego de que dicha empresa demandara al Estado ecuatoriano por montos impagos en los contratos suscritos con Petroecuador y la Refinería del Pacífico. 7:20 de la mañana, el proyecto de ley de armas y municiones incluye algunos artículos que han dado lugar a observaciones desde la academia o del sector de seguridad. Uno de ellos facultaría a las personas jurídicas a fabricar armamento en el país, lo cual incidiría en una sobrepoblación de armas, según los expertos. Veamos. El proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y accesorios que actualmente es tratado por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional incluye 2 propuestas que han sido cuestionadas desde el sector académico y de la seguridad privada. Una de ellas es que se daría paso a que cualquier persona jurídica pueda fabricar armas en el país, lo cual incidiría en un aumento descontrolado de armamento, según expertos. La ley había planteado que cualquier persona jurídica podría fabricar armas, lo cual nos parece que es inconveniente.
tiene que ser únicamente una empresa pública y una empresa pública que esté dedicada hacia la seguridad. Si dejamos esta apertura libre para que cualquier persona jurídica fabrique armas, estaríamos inundados de armas. En este sentido, se indica que de aprobarse el proyecto se daría paso a la instalación de la industria armamentística en el Ecuador. Oponernos al tema de que la industria armamentista ingrese acá al país, que con el dolor y la sangre de los ecuatorianos no se puedan enriquecer un poco de gente. Otro punto que despierta controversia es el artículo 40, que facultaría a las empresas de seguridad privada la importación de armas. En este caso existen voces a favor y en contra. Que nuestro cometido directamente podamos importar, tener armas directamente. No obstante, representantes del mismo sector señalan que en vez de dar vía libre a la importación de armas, se debe fortalecer el control por parte del Estado. La ley de vigilancia y seguridad privada, que ya fue enviada al registro oficial el 9 de febrero, contiene en su artículo 32 el objeto social que tienen las empresas de seguridad, y no consta que su objeto sea importar armas. Finalmente, se sugiere que todo proceso de capacitación y certificación para el porte y uso de armas se debería llevar a cabo únicamente por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, dando que el proyecto propone facultar a empresas o institutos la realización de este tipo de capacitaciones. Lastimosamente se pretende que ingresen universidades, institutos, clubes de tiro para que capaciten o certifiquen un tema tan sensible como es el uso y el porte de armas para civiles. Informó Edwin Benalcázar. Albania fue reincorporada a la lista de paraísos fiscales de Ecuador. Dicho país europeo había sido retirado de la nómina del Servicio de Rentas Internas en el 2022 durante el gobierno del expresidente de la República, Guillermo Lasso. El Servicio de Rentas Internas actualizó el listado de paraísos fiscales con la reincorporación de Albania, junto con la República de Armenia, Georgia y Gibraltar. Así lo informó el SRI a través de un comunicado de prensa este 26 de febrero. Esto como parte de las acciones del gobierno del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen organizado, fortaleciendo la integridad del sistema tributario internacional y combatiendo la evasión fiscal. Según las autoridades, la decisión de reincorporar a Albania en esta lista se basa en una revisión exhaustiva de la situación fiscal de ese país, al verificar que no cumple con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal y cooperación internacional. Albania había sido eliminada en octubre del 2022 de la nómina por el Servicio de Rentas Internas durante el gobierno de Guillermo Lasso. Esto luego de que esta nación se comprometiera con el Foro Global a implementar un intercambio de información fiscal. Sin embargo, después el Foro Global emitió una calificación que indica que la información que comparte Albania no es satisfactoria, informó Maite Morán. Y según la ministra Ivonne Núñez, de acuerdo a la tabla sectorial, las petroleras deberían pagar hasta $12 la hora de aprobarse el trabajo por hora en la consulta popular. La Cámara de Comercio de Guayaquil destaca que esta medida disminuiría el empleo. Veamos. El índice de desempleo en el Ecuador se acerca al 4% y en el gobierno apuestan al trabajo por horas en la consulta popular, pues hoy la Constitución lo impide. En las calles, la falta de oportunidades es el caldo de cultivo. Mucha gente se va a trabajar a otros países, como el caso de Estados Unidos, donde permiten esa flexibilidad. Tienen una oportunidad de mejorar sus ingresos, no solamente con las 8 horas laborables. Va a tener incorporados los proporcionales, el 13º, 14º sueldo, el proporcional de vacaciones y también la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Siempre hay artimañas, presidente, para salirse del tiesto. Claro, pero el control, a ver, ahí hay dos cosas. El SRI con tu banco y tu tarjeta de crédito saben cuáles son tus ingresos, saben cuáles son tus egresos. Esconder empleados, cada día es más difícil. Hay una tabla que establece el monto a pagar de acuerdo a las profesiones y oficios. $7 sería la hora promedio con un salario básico. $8.23 la menor y $12.90 la mayor, por primera vez, que no afecta a aquellas personas que ya tienen un contrato de trabajo estable. Entonces te encuentras con un precio
muy diferente al precio nuestro, al precio del trabajador. Un antiguo anhelo empresarial. En la Cámara de Comercio de Guayaquil afirman que oponerse es un disparo en los pies. La pregunta también plantea la restitución del contrato a plazo fijo. La economía libre tiene este tipo de variaciones, es decir, hay sectores que pagan más porque les va mejor, porque tienen mayor margen, porque tienen mayores posibilidades de hacerlo. Hay sectores que son más competitivos, que tienen más dificultad. Según el ministerio, desde diciembre se registraron 139.000 nuevos contratos en agricultura, construcción, comercio y manufactura. El 40% se suscribieron tras la aprobación de la Ley para el Fomento del Empleo Juvenil, informó Jorge Escobar. El Cuerpo de Bomberos de Quito abrió una convocatoria pública para el concurso de formación de los aspirantes a bomberos. La postulación solo se abrirá por 2 días desde este 29 de febrero hasta el 1 de marzo. Ahora puede ser parte del Cuerpo de Bomberos de Quito. Esta institución abrió una convocatoria pública para el curso de formación de aspirantes a bomberos. Le contábamos qué debe hacer para aplicar. En primer lugar, tome en cuenta que la convocatoria es dedicada únicamente para profesionales en tecnología en gestión de riesgos, emergencias médicas, seguridad y salud ocupacional. Las fechas de inscripción se abrirán el jueves 29 de febrero y terminarán el viernes 1 de marzo. Es decir, que usted tendrá 2 días para ingresar toda la documentación que se requiere. Para aplicar debe recolectar en un solo documento PDF los siguientes requisitos: copia a color de la cédula de ciudadanía ecuatoriana, certificado de registro del título descargado de la página oficial del CENESID, de carreras como tecnología en gestión de riesgos, atención de emergencias médicas o seguridad y salud ocupacional, declaración juramentada ante notario público misma que debe contener lo siguiente: estar en uso de los derechos de ciudadanía, no estar incurso en alguna de las inhabilidades o prohibiciones para el ingreso o ejercicio de un cargo público. Entre otros requisitos a los cuales usted podrá acceder en la página web www.bomberosquito.gov.es. La inscripción será en línea y deberá acceder a través de la página web oficial del Cuerpo de Bomberos de Quito. Informó Mía Sabeli Carrera. La buena noticia llega gracias a... Gracias al quincenazo de Supermercados Aquí, el precio más bajo, o te devolvemos la diferencia. Jóvenes, adultos y adultos mayores se graduaron de bachilleres luego de años de haber dejado sus estudios. Cada uno de ellos tiene una historia diferente, pero todos tienen algo en común. Lo quisieron volver a intentar. Veamos. Nunca es tarde para cumplir tus sueños. Esa es la premisa de cientos de jóvenes y adultos mayores que no terminaron el bachillerato en su momento, pero no se rindieron y lo quisieron volver a intentar. Así fue la historia de Mayra. Abrazando a su hijo entre lágrimas, se dio cuenta que finalmente, después de más de 10 años, tenía en sus manos su título de bachiller. Yo quiero agradecerle a mi hermana que ella me ayudaba a mí a cuidar a mis 2 hijos en las noches para yo poder venir a estudiar. Quiero agradecerle a mi hijo, que es mi principal fuente del esfuerzo. Dedicándose a la venta de caramelos con 30 años y 2 hijos, Mayra se llenó de valor y culminó el colegio en la modalidad intensiva que ofrece el Ministerio de Educación. Por fin me gradué. Me dedico a la venta de caramelos en el barrio de Las Casas. Desde allá hasta acá veníamos en las noches. Algo diferente fue la historia de Daniel. Perdió su ojo izquierdo por el impacto de una bomba lacrimógena en las protestas de 2021. Por vergüenza, dejó de ir al colegio y se dedicó a trabajar. Estuve en primero de bachillerato y pues quería dejar todo. Pero gracias a la institución y a mi familia, el apoyo que me dieron, pues lo logré. Y hoy estamos aquí. Y diciéndoles tal vez a todos los chicos que no se rindan por un pequeño problema, que tienen que seguir, que a pesar de todo, la vida sigue. Su familia ha sido su principal motor. Pero hoy a la vez es algo de mucha alegría. Es saber que él pudo salir adelante después de todo lo que le pasó, después de cuantas cosas que quiso rendirse, pues hoy le tengo aquí a mi hijo, es mi orgullo. Sin sus hijos, tal vez Jimena no habría vuelto a estudiar, porque fueron ellos quienes le motivaron a hacerlo a sus más de 50 años. Tengo 54 años, quise estudiar porque en la realidad no me salía el bachillerato, porque no fui a alfabetización, a terminar.
Entonces, conversando con mis hijos, me dijeron que sí podía. Entonces, me dieron el apoyo ellos y mi familia también para salir adelante. La escolaridad inconclusa en Ecuador es un hecho. Un estudio determinó que al menos 5.7 millones de personas no han concluido sus estudios en el colegio. Pero así como Mayra, Daniel y Jimena, nunca es tarde para volver a intentarlo. Informó Mía Sabeli Carrera. La buena noticia llegó gracias a... Gracias al quincenazo de Supermercados Aquí, el precio más bajo, o te devolvemos la diferencia. Continuamos con más noticias. Varias escuelas y colegios se transforman a través del programa Unidos por la Educación. Se busca brindar educación de calidad en establecimientos seguros. 200 instituciones educativas han sido beneficiadas en el país y 48 en el Guayas a través de la Fundación Unidos por la Educación, que en conjunto con el Ministerio de Educación y la Prefectura del Guayas apoyan en readecuaciones de infraestructura, mobiliario y capacitación a docentes. No solamente la infraestructura, el equipamiento, sino la formación. Pues no solamente capacitamos a los docentes, sino que buscamos una educación de un mejor nivel para cada uno de nuestros estudiantes. ¿Cuántos establecimientos están abarcando? Ya tenemos en 4 años, hemos hecho 200 y Dios quiera, si Dios nos sigue ayudando, queremos hacer 200 escuelas más, pero eso significa que hemos beneficiado alrededor de 95.000 estudiantes. Esta es una inversión de $1,5 millones que hace la Prefectura del Guayas. ¿Qué hacemos? Identificamos escuelas que se encuentran en muy mal estado, no solamente de infraestructura, sino que requieren adicionalmente metodología como modernización. Estudiantes de la unidad educativa Rita Lecumberri fueron favorecidos con este programa de mejoras de la calidad educativa. Hemos puesto carpintería, hemos puesto robótica y hemos puesto biblioteca. Se hace un trabajo tanto en laboratorios, áreas que se pueda implementar diferentes áreas del currículum que nos permiten mejorar las habilidades de nuestros estudiantes y también otras necesidades estructurales, cubiertas, aulas, baterías sanitarias que permiten mejorar las condiciones de la infraestructura y la calidad de nuestra educación. Se implementa la metodología Montessori, que es una nueva forma de educar. Se repotencializa aspectos como tecnología. La visión es transformar la educación del país como motor de desarrollo, informó Roselena Vázquez. Vamos a cambiar la tónica de la información. En Ambato, la policía detuvo a 3 ciudadanos ecuatorianos, entre ellos un menor de edad sospechoso del delito de extorsión. Sería parte de un grupo terrorista que desde hace varios meses pedían dinero al propietario de un negocio a cambio, como de costumbre, de no hacerle daño. Miremos. Ambato, provincia de Tungurahua. Los sujetos fueron detenidos en delito flagrante, sospechosos de extorsión. Dieron con ellos cuando se encontraban tratando de vacunar al dueño de un establecimiento comercial. La víctima era amedrentado desde diciembre. Si no pagas, te mueres, le dijeron. Decidió por eso llamar a la policía y con las evidencias los encontraron. En poder de estos ciudadanos se encontraron 2 terminales móviles y $40 americanos en un sobre de Manila que había sido el dinero entregado por parte del denunciante a estos antisociales. Serían parte de un grupo delictivo, dice la policía, de Los Lobos. Muy probablemente participaban desde hace algún tiempo bajo esta modalidad. Entre ellos consta un menor de edad de 17 años. Todos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Ahora se espera que en el caso de ser hallados culpables no se los deje en libertad por el riesgo que correría la víctima. Informó Marilyn Jaramillo. Mientras tanto, operativos militares realizados en la provincia de Sucumbíos dejaron como resultado el decomiso de armas de fuego, combustible y municiones. En el cantón Xuxufindi fue desarticulada una presunta organización delictiva. En base a información de inteligencia, se armó un operativo militar de control de armas, municiones y explosivos en el sector de La Victoria, cantón Xuxufindi, provincia de Sucumbíos, localizando a 8 ciudadanos de sexo masculino y una colombiana, quienes serían parte de una presunta organización delictiva. Los militares tomaron contacto con personal de la Policía Nacional para que procedan en el ámbito de sus competencias con los aprendidos y las evidencias.
En el registro a la casa donde descansaban encontraron 2 pistolas calibre 9 milímetros con sus respectivas alimentadoras y munición. Uno de los detenidos cuenta con antecedentes por asesinato. Entre los capturados, 3 menores de edad. Por los videos encontrados en los terminales móviles, donde se evidencian armas de diferente calibre, se presume que son parte de una organización delictiva y que usaban la casa como punto de encuentro o de descanso. Mientras en el cantón Putumayo, patrulla militar realizando operaciones de control ubicó una casa que era utilizada para almacenar de forma clandestina combustible. Encontró 1.300 galones entre diésel y gasolina, 60 galones de acetona, 130 municiones de diferente calibre. Por los indicios existe la presunción que abastecían de precursores químicos y combustible para la purificación de la hoja de coca. Fuerzas Armadas, realizando operaciones en el límite político internacional, logró localizar una vivienda en la parroquia de Santa Elena, el sector El Palmar. De igual manera, en el cantón Cascales, en el recinto Puerto Madero, decomisaron 4.165 galones de combustible. Los traficantes adecuaron un espacio en medio de la vegetación para almacenar los tanques y galones. Por la cercanía con el vecino país de Colombia, existe la posibilidad que abastecían a algún laboratorio para el procesamiento de droga. Las Fuerzas Armadas realizamos de forma permanente operaciones militares para evitar el accionar de personas y organizaciones que actúen al margen de la ley. Informó Iván Casamen. En el sector de Carapungo, al norte de Quito, en la avenida Luis Bacari, calle Río Chimbo, se encuentra cerrado, amigos, ambos carriles en la vía en sentido norte-sur. Esto por un siniestro de tránsito que se produjo hace poco en el sector. Un camión habría perdido pista al intentar frenar cerca de un rompevelocidades y se impactó contra un árbol. Una vivienda también quedó afectada. Las autoridades se encuentran en el lugar gestionando el tránsito. 2 personas heridas fueron atendidos por los paramédicos. Vaya despacio, el producto de esto es las velocidades. Más noticias, 36 familias resultaron damnificadas como consecuencia de los vientos huracanados en la parroquia Mariscal Sucre, en el Cantón Milagro. Recordemos esto en la provincia del Guayas. Luego de un levantamiento de información y de evaluar los daños, la alcaldía de Milagro entregó planchas de zinc y colchones a los damnificados. Las consecuencias de los vientos huracanados que sorprendieron a los parroquianos de Mariscal Sucre la noche del lunes fueron más notorias durante la mañana de este martes. En casa de la familia Moreno, por ejemplo, personal del cuerpo de bomberos tardó alrededor de 4 horas en hacer pedazos el árbol de más de 15 metros de altura que cayó en la vivienda tras ser arrancado de raíz. Gracias a Dios no pasó a mayores, simplemente cosas y pérdidas materiales. Y así, por la misma situación atraviesan 119 personas de las 36 familias que resultaron damnificadas en la parroquia y recintos aledaños, según el censo que realizaron las autoridades locales. Los recuerdos de los momentos desesperantes que vivieron difícilmente serán olvidados. Yo no sé si de arriba venía ese remolino, porque el zinc se giraba y giraba y giraba y vuelta caía y vueltas lo subía. Lo tomó por sorpresa, se estaba guardando las cosas cuando se vino ese ventarrón y el aguacero fuerte. De esta emergencia no hubo heridos ni fue necesario evacuaciones. Sin embargo, el mayor daño de las casas fue en los techos y para ellos, la tarde de este martes llegó el alcalde de Milagro para entregarles planchas de zinc, colchones y kits alimenticios. Por todas las casas, las infraestructuras, lo que es el techo en sí, se han ido abajo, más o menos unas 18 casas. Con esta ayuda que contó con la colaboración de la empresa privada, los afectados podrán el proceso de reconstrucción de sus hogares. En Milagro informó Miguel Laje.